Primero, no es integral, inclusive están hablando de que van a mandar otra parte para septiembre, y eso nos parece muy grave. Y lo segundo es que se queda francamente corta, y esto lo quiero subrayar. Se queda corta en muchos sentidos. Primero, el propio nepotismo se queda muy corto, porque no está incluyendo al Poder Judicial, donde hay mucho nepotismo, porque no está incluyendo a organismos autónomos, ustedes saben el nepotismo que hay al propio interior del INE, porque no está incluyendo al Poder Ejecutivo, donde también hay muchísimo nepotismo, y no se hace cargo del nepotismo cruzado, porque resulta que no le aplica al que era jefe de gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte. Ese tipo de situaciones no las regula. Entonces, vayamos a una reforma para combatir el nepotismo, pero una reforma en serio que no simule, que incluya al Poder Judicial, que incluya a los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia. Bueno, por supuesto que urge legislar en materia de nepotismo. El problema aquí con la iniciativa que se ha presentado es doble. Primero, la falta de integralidad y segundo, la falta de diálogo con la oposición, porque las reformas electorales históricamente, acuérdense la de 77, que permitió la pluralidad en el Congreso mexicano, la de 1990 que creó al IFE, la de 96 que le dio plena autonomía al IFE, inclusive la de 2014 que se aprobó por una amplia mayoría de más del 85% en aquel entonces de la Cámara de Diputados, fueron reformas que se discutieron primero de manera integral todos los temas a la vez, no fragmentadas, y segundo, en un diálogo con la oposición, porque son las reglas del juego, las reglas del proceso electoral que no solamente le van a aplicar al oficialismo, sino que también le van a aplicar a la oposición. Y eso no tiene esta reforma que han planteado. Primero, no es integral, inclusive están hablando de que van a mandar otra parte para septiembre, y eso nos parece muy grave. Y lo segundo es que se queda francamente corta, y esto lo quiero subrayar. Se queda corta en muchos sentidos. Primero, el propio nepotismo se queda muy corto, porque no está incluyendo al Poder Judicial, donde hay mucho nepotismo, porque no está incluyendo a organismos autónomos, ustedes saben el nepotismo que hay al propio interior del INE, porque no está incluyendo al Poder Ejecutivo, donde también hay muchísimo nepotismo, y no se hace cargo del nepotismo cruzado, porque resulta que no le aplica al que era jefe de gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte. Ese tipo de situaciones no las regula. Entonces, vayamos a una reforma para combatir el nepotismo, pero una reforma en serio que no simule, que incluya al Poder Judicial, que incluya a los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia. Entonces, claro que hace falta una reforma, pero la que han planteado se queda definitivamente corta. Y el segundo dato en el que se queda corta, el principal problema hoy del sistema electoral mexicano no lo aborda la reforma. Hoy el principal problema, por mucho, se llama sobrerepresentación. Porque lo que sucedió es que Morena sí ganó la elección con el 54% de los votos. Pero ¿cómo puede ser que saquen el 54% de los votos y se queden con más del 75% del Congreso de la Unión, lo que les permite modificar la Constitución literalmente de manera unilateral y como se les pegue la gana? Ese es hoy el principal problema que tiene el sistema electoral mexicano y que urge corregir. Entonces, la posición de Acción Nacional es: vamos a una reforma electoral, pero que sea uno integral, vamos a analizarla completa. Y dos, vamos a entrarle a los temas, pero sin simulación. Vamos a prohibir el nepotismo, pero en serio, y abordemos lo que hoy es por mucho el principal problema del sistema electoral, que es la sobrerepresentación. O sea, sacan el 54%, la oposición prácticamente la mitad de los votos con el 46%, y resulta que estos señores se adueñan del Congreso de la Unión y hacen lo que se les pega la gana modificando la Constitución y todo tipo de leyes secundarias. Esa es por ahora la posición del grupo parlamentario del PAN
El día de mañana lo vamos a abordar en nuestra previa y estaremos determinando el sentido del voto en breve, pero sin duda pondremos sobre la mesa estos dos aspectos que he señalado, que sea integral y que de veras vayamos a fondo en el tema de nepotismo, pero sobre todo en el tema de la sobrerepresentación. Estoy a sus órdenes por si hubiera algún comentario. Gracias, coordinador. En primera instancia le pregunta Verónica Macías, del Heraldo Televisión. Hola, senador, buena tarde. Quisiera preguntarle en ese sentido si van a presentar como Acción Nacional alguna iniciativa que abarque justamente este nepotismo cruzado y también la sobrerepresentación, si ya tienen alguna iniciativa, y ahorita le hago la otra pregunta. Estamos, de hecho, ya trabajando en un documento porque vamos a presentar una propuesta formal en los términos en los que ahora lo he señalado. Parte del problema es la urgencia con la que el oficialismo quiere sacar este asunto. Hoy tuvimos junta directiva en la mañana, pretenden que mañana se vote en comisión y que tan pronto como pasado mañana se esté ya votando en el Pleno. Eso no da margen a que podamos discutir un planteamiento que sea, uno, integral, que abarque todos los temas que traemos pendientes, pero dos, que de veras vaya a fondo, que evite el nepotismo, pero en serio, y que se haga cargo del tema de la sobrerepresentación, que es absolutamente insostenible en nuestro país. Y la otra cuestión es preguntarle sobre esta elección que tendrá Durango y Veracruz en este 2025, que va a estar a la par de pues esta también elección del Poder Judicial. Quisiera preguntarle la complejidad de estas elecciones, dado que el foco pues va a estar sobre todo en el Poder Judicial, y como Acción Nacional, ¿qué estrategia van a tener ante este escenario? Vi que en Veracruz van sin alianza y en Durango todavía lo están bien. Empiezo por la judicial. Lo que va a haber en junio no es una elección. Lo que va a haber en junio es una farsa, una tomadura de pelo, un engaño. La elección ya sucedió, porque Morena se adueñó de los comités de evaluación, por lo tanto ya filtró a los candidatos, ya escogió a los que son prácticamente incondicionales del régimen, ya violó la ley con sus famosas tómbolas, metiendo menos nombres de los que la propia ley obligaba, y ya seleccionaron a los suyos. Es decir, los que mandaron el 12 de febrero al INE ya son los candidatos de Morena. Ya es irrelevante por quién vote la gente en junio. Están engañando a la población, es un fraude esa elección y en términos prácticos implica el fin de la división de poderes. Hagámonos a la idea. Con este fraude, con esta trampa, con esta farsa, Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Sobre el tema de las elecciones, ahora mismo, en paralelo, están dando rueda de prensa en el Comité Ejecutivo Nacional. Eso será algo que seguramente el propio presidente del partido, por ser un tema estrictamente electoral, él lo va a plantear. Lo que hasta ahora es público es que el PAN ha decidido apostar por sí mismo en Veracruz, es decir, no habrá coalición con otras fuerzas políticas, y en el caso de Durango entiendo que está todavía a nivel de órganos directivos del partido la discusión, y seguramente el presidente del partido lo estará procesando primero en los órganos del partido de manera democrática y después anunciando a los medios de comunicación. ¿Pero fue una elección compleja por esta situación? Bueno, va a ser una elección que efectivamente va a tener la complejidad de que debe coexistir con una elección absolutamente fraudulenta como es la elección judicial, y esto va a traer ciertamente una complejidad adicional a las ya de por sí complicadas elecciones que vamos a enfrentar tanto en Veracruz como en Durango. Seguramente la elección judicial va a venir a incrementar el conflicto, toda vez que es una elección arreglada, amañada y absolutamente fraudulenta la judicial. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Senador, buenos días. Dos preguntas. Me gustaría su punto de vista acerca de que este fin de semana el INE dio a conocer las listas de los candidatos a la elección del 1 de junio y tienen muchos errores y todos recaen en el Senado, desde la judicial, que aunque ellos no hicieron la elección, sí la insaculación, y también en el legislativo hay magistradas que dan a conocer en sus cuentas de Twitter que ellas declinaron desde un inicio, o vienen mal los apellidos o no traen números de contacto y todo recae en el Senado. Su opinión, por favor. ¿Y la segunda cuál es o después? Después. Esto viene a confirmar que esta elección es un fraude, una trampa, un embuste,
un cochinero, pero que además está mal hecha. Porque ¿cómo se les ocurre mandar una serie de nombres de supuestas candidatas y candidatos donde no hay ni siquiera un teléfono de contacto, un correo electrónico, la CURP, con la cantidad de homónimos que sabemos que existen en nuestro país? Entonces, además de tramposos, son muy mal hechos. Es increíblemente sucio lo que este proceso de la elección judicial ha sido. Entonces, nosotros lo confirmamos. Lo que va a ocurrir en junio es una farsa, es una trampa, pero además una trampa mal hecha, llena de errores, llena de omisiones, y nosotros hacemos un llamado a que la gente tenga claro que lo que va a ocurrir en junio no es una elección, sino la confirmación de un fraude que desde un principio ellos planearon y han venido ejecutando. Senador, y le quiero preguntar su opinión sobre el diagnóstico que hicieron en su partido al interior y que pues reconocen ustedes mismos o quien lo hizo, que el PAN enfrenta la crisis más grave desde su fundación. Su opinión, por favor. Sí, yo celebro este ejercicio de autocrítica que está haciendo el PAN. Creo que habla muy bien de la nueva dirigencia del PAN encabezada por Jorge Romero, porque es una realidad y lo hemos dicho. Claro que hoy estamos viviendo una crisis política por partida triple. Por supuesto que al interior de los partidos de oposición, y eso incluye al PAN, a nivel del oficialismo, porque tenemos una mayoría ensoberbecida que está haciendo todo tipo de atropellos como el de la reforma judicial, pero también en un nuevo entorno internacional en donde el populismo va ganando terreno, donde los extremos se están fortaleciendo. Entonces, yo celebro que el PAN sea un partido político que sí reconoce que tiene que reinventarse. El llamado es muy claro, reinventarse o morir, y me parece que habla muy bien de la nueva dirigencia nacional el reconocer el problema, porque el primer paso para arreglar cualquier problema en la vida y en la política es reconocerlo. Y a partir de reconocer los problemas es que se puede diseñar una estrategia eficaz. Yo confío en que el PAN va a salir de esta reflexión con una franca reinvención para llegar unidos, fuertes, a las elecciones de 2027, de 2030, y que podamos estar al servicio de la gente, que el PAN le sea útil a los ciudadanos, y para eso, sin duda, el PAN se tiene que renovar, se tiene que reinventar, y yo celebro que el PAN, sin temor, esté reconociendo sus problemas. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Preguntarte en el primer tema que expones, ¿no es una batalla perdida como por la mayoría que tiene Morena? Yo sé que está bien si no la sobrerepresentación, que es ilegal, pero ¿cómo hacerles entender? Bueno, por su mayoría la van a aplicar, entonces ese sería un tema. Muy buen punto. Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, que es poner sobre la mesa, por escrito, una propuesta. Porque lo que no se vale es simular. ¿Quieren una reforma electoral? Vamos a una reforma electoral, pero que sea integral y que sea de a de veras y a fondo. Y eso implica acabar con la sobrerepresentación. O sea, no es aceptable que saquen el 54% de los votos y tengan más del 75% del Congreso, cuando la oposición sacó prácticamente la misma cantidad de votos con el 46%. Y tampoco es aceptable que de dientes para afuera digan que quieren combatir el nepotismo, pero lo siguen permitiendo en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, y tenemos casos verdaderamente escandalosos de nepotismo cruzado, en donde los parientes se están ayudando a ocupar distintos cargos de poder. Si vamos a una reforma electoral, que sea integral y que sea a fondo. Sí, de llegarse a concretar, que parece ser que no necesito no ser pitonizo, ¿se concretaría un autoritarismo en base a una democracia? En este caso sería una simulación, porque hacen como que van contra el nepotismo, pero lo siguen permitiendo al interior del INE, lo siguen permitiendo al interior del Poder Judicial, lo siguen permitiendo al interior del Poder Ejecutivo, y siguen permitiendo estos casos escandalosos de nepotismo cruzado, en donde dirigentes partidistas apoyan a sus parientes para ocupar distintos cargos, donde el hermano del expresidente también lo tienen colocado en la administración pública. Es decir, lo que sería un acto de burda simulación. Y otro tema, el de los transportistas, que parece ser que viene un caos terrible a la ciudad. Yo pensé que ya se iban a acabar ese tipo de problemas
con el gobierno que se instaló, pero parece ser que ahora es súper mayor este tema. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, senador? Lo que hay es muchísimo desorden en el país, porque este gobierno ha descuidado su responsabilidad. Lo vemos en las áreas de salud, donde millones de personas reciben la receta, pero no les surten los medicamentos. Han dejado de veras en los huesos al sistema de salud. Las carreteras en el país están despedazadas, porque son pésimos administradores, han despilfarrado el recurso público. Miren, ya salieron los datos oficiales. Cerramos 2024 con un déficit fiscal, lo que llaman requerimientos financieros del sector público, o sea, la deuda total de 2.5 billones de pesos. Nada más para dimensionar, el gobierno gasta cada año 9 billones. De esos 9, 5 son impuestos que paga la gente, principalmente impuestos sobre la renta e IVA. 2 son otros ingresos que incluyen a Pemex, a CFE. Y 2.5 de esos 9 es dinero que el gobierno no tenía, que pidió prestado, nos endeudó a todas y a todos los mexicanos para además malgastarlo, porque dijeran ustedes, bueno, es que tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, las carreteras están en muy buen estado, vivimos seguros, en paz, hay tranquilidad, seguridad pública, pero no, el país está en llamas, la inseguridad peor que nunca, no hay medicamentos, las carreteras despedazadas y encima de eso nos están endeudando. Por eso vamos a insistir en el tema de la sobrerepresentación, porque cuando a una fuerza política se le da todo el poder, lo que termina pasando es que abusan de ese poder en perjuicio de la gente. Y una tercera que la hace Rubén Arizmendi de Reporte Índigo por Mi Conducto, te pregunta, ¿qué opina de las mesas de alto nivel entre México y Estados Unidos? ¿Serían los pros y contras de las mesas? Lo que nosotros creemos es que se debe de abrir un diálogo a nivel parlamentario. El PAN está preparando una propuesta que vamos a dar a conocer el día de mañana y que tiene que ver justamente con retomar el diálogo a nivel del poder legislativo, porque efectivamente con Trump en la presidencia van a ser 4 años de huracanes. Ya vimos que impuso aranceles al acero y al aluminio, sabemos que lo pospuso, pero que siguen sobre la mesa el 25% de aranceles. Hemos visto cómo está apretando particularmente a las armadoras de vehículos, que ustedes saben generan millones de empleos en nuestro país, ha amenazado con un nuevo impuesto a partir del 2 de abril, y hemos visto ya las reacciones, por ejemplo, del director general de Nissan, diciendo que ellos sí están valorando cerrar las plantas en México. Es decir, hay que entender que el problema es verdaderamente grave, que puede tener consecuencias catastróficas para la economía mexicana y nos parece que el Poder Legislativo debe abrir un diálogo con sus pares en los Estados Unidos. Mañana vamos a presentar esa propuesta. Pero de hecho hay impactos económicos graves para la sociedad mexicana. El daño ya está hecho, porque en la realidad el Tratado de Libre Comercio pasó a ser hasta cierto punto letra muerta, en la medida en la que de manera unilateral un país amenaza un día sí y el otro también con imponer aranceles, violando el Tratado de Libre Comercio, pues lo que está haciendo en los hechos es desconocerlo. Eso está generando enorme incertidumbre. Vean los indicadores oficiales del INEGI, la inversión está desplomada y esto en el mediano plazo puede traer consecuencias graves para la economía mexicana. Por eso la insistencia en no minimizar el problema económico que se nos viene con Trump. Ángel Gallegos, de Azteca Noticias. Senador, ¿cómo está? Quería preguntarle, hablando de simulaciones y de trampas, la semana pasada Gerardo Fernández Noroña anunció que mañana vendría la dirigencia de Morena a credencializar, a sumar militantes de Morena aquí en las instalaciones del Senado. ¿Esto es normal en instituciones democráticas como lo debería ser el Senado? A nosotros nos parece que esto es parte de la soberbia de un régimen que ya no distingue entre los partidos políticos y las instituciones de la República. Han borrado todas las fronteras. En el fondo es la misma lógica de apropiación del poder judicial. O sea, la lógica de ellos es que son los dueños de todo.
y por lo tanto pueden usar el Senado de la República como si fueran las oficinas alternas de su partido y pueden tomar por asalto el Poder Judicial para convertirlo en un apéndice del régimen. Esto es una muestra de la soberbia, de la falta de respeto a las instituciones republicanas, y por eso vamos a insistir, justamente por eso, en esta iniciativa para prohibir la sobrerepresentación. No es sano que un partido político tenga todo el poder, porque la tendencia es a abusar del poder, a borrar todas las fronteras y a no respetar espacios que corresponden o a la República o, en este caso, a otro poder como es el Poder Judicial al que pretenden dominar. Con respecto a la pregunta que hizo mi compañero, si lo hace Morena, lo puede hacer el PAN, el PRI y Movimiento. Todos pueden venir a afiliar aquí, ¿está usted de acuerdo? De poder sí, el asunto es que lo que la sensatez indica es que sepamos distinguir dónde son los espacios para la actividad partidista y dónde son los espacios para el ejercicio del poder público, en donde lo que se construyen no son bienes partidistas, sino bienes públicos en beneficio de la gente. O sea, si lo hicieran en el Parque Luis Pasteur o aquí afuera en la calle Reforma no había problema, pero definitivamente adentro de las instalaciones sí está mal. Es que es una muestra de esta soberbia de un régimen que está completamente desbordado, que ya no respeta espacios, que así como toma por asalto el Poder Judicial y ahora lo va a controlar por completo, así como ahora ya también controlan el INE, así como recolonizaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una incondicional suya, en esa misma tónica creen que el Senado de la República son las oficinas alternas de Morena. Nos parece una absoluta falta de respeto, pero sobre todo nos parece que es un síntoma de esta descomposición de un partido ensoberbecido y desbordado. Oiga, senador, ¿y el que vengan mañana a hacer su oficina alterna no viola el artículo 134 constitucional? Bueno, habría que revisarlo, pero miren, el problema de fondo, otra vez, es la sobrerepresentación, porque a partir de la sobrerepresentación tienen el control total de los órganos, en este caso del legislativo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Impugnarlos? ¿Ante quién? ¿Ante un poder judicial que ellos también dominan? Ese es el problema. Por eso decimos que estamos ante una verdadera crisis constitucional, porque ya no hay contrapesos. Se pueden dar el lujo de decir que van a desconocer una resolución de la Corte antes de que la Suprema Corte haya dictado la resolución, si o no lo hicieron la semana pasada. Entonces, no tiene límites este régimen. Por eso lo que urge en materia electoral es prohibir la sobrerepresentación. Si sacan el 54% de los votos, que tengan el 54% del Congreso. Eso va a permitir que siga habiendo equilibrios, que no puedan modificar la Constitución a su antojo, que no dominen otros poderes, que haya equilibrios y contrapesos que son saludables para la democracia. Sería todo, senador. Gracias. Gracias.